de adorarte y glorificarte. Y ruego, Señor, que tu palabra llegue a nuestras vidas, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y ruego, Señor, que sea útil hoy en nuestras vidas al entender nuestra posición, Señor, como hijos de Dios, al entender nuestra posición de aquellos que aún no te conocen como Salvador personal, de la necesidad de tener una verdadera relación contigo, de salir de la religiosidad, de la costumbre, de los hábitos, de las cosas que hacemos por rutina, sino, verdad, Señor, entrar en una relación profunda y verdadera contigo. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, tomemos el libro de Mateo, capítulo 6. Vamos a la quinta petición, que el viernes pasado llegamos hasta la mitad. La quinta petición que está en Mateo, capítulo 6, versículo 12. Los apóstoles vieron una gran necesidad de aprender a orar y uno de los apóstoles dijo, Señor, enséñanos a orar. Realmente a veces oramos mal. Oramos en forma incompleta, incorrecta, no adecuada, con el propósito adecuado, ni en la forma específica, ni como el Señor quiere que oremos. Y pienso que el Padre Nuestro es un buen ejemplo de estructura básica, de ejemplo claro de lo que no, oiga, lo escuché bien, de lo que no debe faltar en nuestras oraciones. Esto es lo mínimo que debe estar en nuestras oraciones. Entonces, mira, pastor, pero esto es lo mínimo, ¿puedo agregarle más? Pero por supuesto, claro que sí, porque todo lo que emana en su corazón y de lo más profundo de su deseo de adorar a Dios a través de la oración. Ahora, la oración, siempre hemos tenido un poco el reflejo de que la oración es para pedir. No, 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 no. Es una parte, si ustedes lo vieron, lo vimos en el versículo 11, el pan nuestro de cada día no lo hoy. Pero no es solo pedir. Hemos estado estudiando que la oración es un medio de comunicación con Dios en todas las áreas emocionales, espirituales, físicas, de necesidades, de adorarle, de glorificarle, de reconocerle, de transmitir el evangelio y de alabarle y considerar en adoración, en necesidades y en reconocerle también en alabanza. Entonces, tenemos que aprender a orar correctamente para obtener las respuestas adecuadas, de tal manera que por eso el Señor Jesucristo se tomó esta molestia de estos versículos y dejárnoslos escritos. Veamos el versículo 12. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pueden ver ahí que no habla de peticiones, no habla en cuanto a, digamos, algo personal, de que necesito un trabajo, necesito salud. No, no, habla de algo muy importante que es el perdón. Y el perdón es muy básico, importante en la vida del creyente. Entonces, vamos a ver rápidamente un pequeño repaso de lo que vimos el viernes pasado. ¿De qué está tratando aquí este versículo? Está hablando del pecado activo, es decir, del pecado que yo practico. Cuando la palabra deudas, no está hablando de deudas de dinero o deudas de un favor, no. La palabra deudas ahí está interpretado como pecado. Entonces dice, y perdona nuestras deudas, es decir, nuestros pecados de acción. De acción. Significa que Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, tenemos que pedir perdón nosotros por nuestros pecados de acción y omisión. Entonces, este versículo está hablando de que está tratando de pedir perdón por nuestros pecados, el pecado que tenemos por nacimiento, por herencia, por decisión y por práctica. Y ese es el pecado que nos agobió. ¿Por qué es importante? Porque ¿quién puede agradar a Dios si está lleno de pecado? Nadie. ¿Quién puede acercarse al trono de la gracia confiado lleno de pecado? Nadie. ¿Quién entrará al trono de la gracia si no solamente dice el salmista, el de manos limpias y corazón puro? Por lo tanto, por eso esta petición es importante. Perdona nuestras deudas o nuestro pecado. ¿Y qué es pecado, pastor? ¿Qué es pecado? Bueno, pecado es culpa, es iniquidad, es maldad, es ofensa y transgresión. Pero lo voy a definir en tres elementos muy importantes. Mucha atención, póngame cuidado. El pecado es un acto y es el acto de violar la voluntad de Dios. Entonces, es un acto, es una acción de violar la voluntad de Dios, de ir en contra de la voluntad de Dios. También es un estado, y es un estado de ausencia de justicia. No somos justos, no podemos justificarnos nosotros. Entonces es un estado de ausencia de justicia.
¿Cómo fuimos justificados? Por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, el pecado es un estado de ausencia de justicia. Y si yo no tengo justicia, no puedo entrar, no puedo ser considerado dentro del reino celestial. Y por último, es algo de la naturaleza nuestra, habla de enemistad contra Dios. Somos enemigos y hijos de ira por naturaleza. Entonces, es un estado de naturaleza de enemistad contra Dios. Eso es pecado. A veces pecado lo asociamos solamente con ciertos elementos de acción, pero eso es pecado. Es un acto de violar la voluntad de Dios, es un estado de ausencia de justicia y es una naturaleza de enemistad con Dios. Por eso es tan importante pedir perdón por nuestros pecados, como dice aquí, por nuestras deudas o pecados de acción. Segundo, implica confesión. Entonces, fíjense que dice, y perdónanos. Se está hablando de que tenemos que confesarlo. Es necesario confesar nuestros pecados, orar por perdón. Muchas veces solo oramos por cosas específicas. Señor, necesito una bicicleta, un ejemplo. Entonces, hacemos una oración específica. Aquí esta oración implica una confesión también y es necesaria específica. Tenemos que decir nuestros pecados y es necesario que oremos de esa manera. Ahora, Dios sabe mis pecados, pero por supuesto, pero Él quiere que los confesemos con sinceridad, que al salir de nuestra boca reconozcamos mentalmente, emocionalmente, espiritualmente que hemos pecado. No podemos decir oraciones como, Señor, perdóname por todos mis pecados. Eso es general, inespecífico y vago. No, así como usted pide por su bicicleta, diga, Señor, perdóname por mi mentira o por mi acto de violencia o por mis groserías o mis palabras, mi ira, mi malicencia, cualquier cosa, tiene que hacerlo específico. Entonces, implica confesión y es necesaria hacer esa confesión verbal. Si confesamos nuestros pecados, Primera de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si confesamos, si los mencionamos, pastores, suena duro, si los enumeramos y si son muchos, tiene que hacerlo uno por uno. No hay nada que hacer. Tenemos que hacerlo de esa manera. Tenemos que confesar nuestros pecados necesariamente. Es necesario. La Biblia lo dice. Mire que dice el salmista en Salmo 51:3, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. ¿Qué está diciendo el salmista? Dice, porque yo reconozco mis rebeliones, está confesando, reconozco que cometí adulterio con Bexabé, reconozco que mandé a matar a Urias, reconozco que dije mentiras y emborraché a este hombre, reconozco y reconozco. Durísimo, sí, pero es necesario para que la petición de Mateo sea realidad. Si perdona nuestras deudas, si queremos perdón, mis queridos hermanos, tenemos que confesar nuestros pecados uno por uno por uno. Muy bien, es necesario. Es urgente hacerlos. No podemos dejar los pecados en el tiempo. No, este pecado fue hace un mes, 3 días. Esperemos a ver qué pasa. No, y no, y no. ¿Por qué? Porque cuando hay pecado, no hay comunión con Dios. Si usted deja sus pecados ahí en el aire, pensando que a Dios se le van a olvidar, pensando que el tiempo los va a borrar, está en una gran mentira. Eso es una mentira de Satanás, es una estrategia. No digas nada, nadie lo sabe, nadie se ha enterado, nadie se ha dado cuenta. Mira que todo sigue normal. Tranquilo, déjalo, pues ahí, sí, siéntete un poquito mal, pero déjalo, no le digas más, no, sigue tu camino, sigue tu vida. Es la mentira más grande que Satanás le puede decir a su vida. No, hermanos, usted tiene que en forma es necesario confesarlo, decirlo y es urgente porque ha perdido la comunión con Dios y eso a Satanás le encanta porque al perder usted la comunión pierde bendiciones. Y eso es una cadena de la cual va acumulando más pecados y va alejándole más de Dios y su vida se va apagando espiritualmente. Entonces, es necesario, claro, ¿para qué? Es urgente para restaurar la comunión, de ello depende.
tenemos que confesar nuestros pecados. Es necesario y es urgente. ¿Por qué? Mire lo que dice Efesios 4:30. ¿Cuál es el problema si usted no confiesa sus pecados? Pastor, ¿pasa algo? ¿Pasa algo? A mí no me ha pasado nada, pero mire lo que dice la Escritura en Efesios 4:30, por favor, 4:30, lo que dice. ¿Qué puede pasar? Si usted mira los versículos anteriores y posteriores a ese versículo, está hablando solamente de pecados. Y pecados dentro de la vida del creyente. Leamos algunos. Por ejemplo, el 26, airaos, pero no pequéis. 27, no deis lugar al diablo. 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. 29, ninguna palabra corrompida salga a vuestra boca. Perdóneme, le está hablando a creyentes. Pecados para diario algo. Versículo 31, quítese a vosotros a que amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Mire, pero ¿cuál es el problema? Mire el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo. Todo pecado no confesado contrista al Espíritu Santo. Que usted pedir perdón para restablecer esa comunión. Por eso el Padre Nuestro dice, perdónanos nuestras deudas. Significa que hay que hacerlo rapidito, no hay que dejar que el tiempo pase. Eso es una estrategia de Satanás para apaciguar. Y sentirnos entre... Yo creo que, si no, escúchelo bien, si usted no entra en razón, Dios hará disciplina en su vida. Si usted no entra en razón de ese pecado y persiste en ocultarlo y en practicarlo, Dios entrará con su disciplina correctiva para volverlo al estado de una buena relación con Él. El Dios Hebreos dice perfectamente que el Padre al que ama disciplina. Y si Dios me ama, me va a disciplinar, pero Dios nos disciplina por gusto. No, la disciplina viene para corregir un mal hábito, una conducta incorrecta, un pecado en nuestras vidas. Esa es la disciplina, tiene un objetivo, restablecer nuestra santidad, como dice Hebreos, mantener una muy buena comunión y hacernos aceptos al Padre en nuestras vidas. Recuerde que no podemos ser hijos bastardos, como dice Hebreos, tenemos que ser hijos correctos, bien disciplinados. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, tercero, en ese mismo punto, la confesión es necesaria y la confesión es urgente, pero también es preventiva. Mire, Salmo 119. El Salmo 119, Salmo 119. Perdón. 11, perdóneme. 119, 11, discúlpeme. Dice que también dice, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. ¿Tenemos algo preventivo? Es decir, la idea es pedir perdón. Sí, esta es una petición. Pero la idea es que cada día menos pedir perdón. ¿Sí me entiende? Es decir, menos. ¿Y cómo hago esa prevención? Pues aquí está el versículo que nos hace esa prevención. En mi he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, yo puedo prevenir el estar pidiendo perdón y perdón y perdón y perdón y perdón por lo mismo y por otro. Claro, guarde la palabra de Dios en su corazón. Y eso le va a permitir perfeccionar su vida como creyente. ¿Qué pretende Dios con nosotros? ¿Que todos los días le traigamos un montón de pecados para que los perdone? Bueno, Él nos perdona, pero ese no es el objetivo. La razón del creyente es cada día aborrecer más el pecado, amar más a Dios, pecar cada día menos y
ser santo o perfecto, maduro cada día más. Entonces, cada día alejarse más del pecado y separarse del pecado y amar o estar más en posición de realmente con Dios. Entonces, el creyente cada día tiene que estar teniendo espacios menos de pecado en su vida y menos espacios de pedir perdón. Entonces, ¿hay una forma de evitarlo? Claro que sí. Mírelo ahí, Salmo 119:11. Veamos al tercer punto, entonces, ¿a qué se refiere la quinta petición? Tercer punto, este perdón debe ser continuo, no puede parar. Todos los días cometemos pecados y tiene que ser continuo. Mire lo que dice Efesios 4:32. Efesios 4:32 nos recuerda algo bien interesante. Entonces, todos los 4:32 dice así: otros misericordia, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto habla de gracia. La gracia habla que nos perdona Dios por el amor de Cristo y nos exhorta a perdonar porque ya fuimos perdonados. Eso es gracia. Nos exhorta a perdonar porque ya fuimos perdonados. Pero lo interesante aquí es algo continuo. Dice, perdonándonos unos a otros en la vida de creyente. Mire que muy interesante en la vida de iglesia. Entonces, tiene que ser algo continuo, permanente. Es necesario que sea continuo. Si usted mira en Mateo capítulo 6, pues van ahí, por favor. En Mateo capítulo 6, cuando usted encuentra ahí y lee, danos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, en Mateo 6, vayan conmigo. El pan nuestro de cada día nos lo doy y perdónanos. Mire que hay una palabra que se llama y perdónanos. Y perdónanos. Une esas dos peticiones en una relación bien interesante. Danos el pan nuestro, significa dánoslo todos los días. No nos danos el pan necesario en el tiempo correcto y en la cantidad suficiente. Y perdónanos significa que también muestra continuidad en el sentido de continuamente buscar el perdón de Dios y obviamente perdonar a mi prójimo. Habla de continuidad y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Siempre es continuidad. Mira lo que dice Mateo 5:23. Vaya un poquito hacia atrás. Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. Delante del altar y anda y qué, reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Continuidad. Dice, si usted va a la iglesia, si usted está ejerciendo su vida como creyente y hay algo, pare ahí, por favor, y busque al hermano y reconcíliese. Habla de una continuidad. Si usted trae su ofrenda, si trae su vida, su ministerio, su vida de creyente, la Biblia dice, pare un momentico, no siga hablando de Cristo, testimonio, orando, si hay un pecado oculto, si usted no ha resuelto este problema. Y eso es ser continuo, tiene que ser todo el tiempo. No puede acumular en el tiempo para perdonar. No, bueno, los pecados de marzo los voy a perdonar en mayo. No, no funciona de esa manera. Es un ejercicio diario de continuidad. Es como comer. Por eso lo une con danos el pan nuestro de cada día y perdónanos. Ese y, esa conjugación que hay. Y significa, así como comemos pan todos los días y ahora debemos perdonar todos los días. ¿Entiende el mensaje ahí? Estos dos versículos con ese y de conjugación, de unión, significa que nos exhorta, así como la gracia de Dios con ese pan necesario, nos exhorta a que seamos continuos en el perdón y la confesión que necesita nuestra vida en cuanto a los pecados. Mire Proverbios 28:13. Mire Proverbios 28:13. Vayan conmigo ahí un momentito. Proverbios 28:13. Es algo continuo. Proverbio 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. Significa el que encubre, el que no confiesa, el que no abre su boca, el que no lo hace rápidamente, urgentemente, el que no lo hace continuamente. Eso es lo que quiere decir. El que encubre sus pecados no prosperará. Más el que los, ¿qué?
confiesa en forma necesaria, urgente y continua, y se aparta, alcanzará misericordia. Son verbos de acción que habla, y el que confiesa. Entonces significa un acto continuo. Tengo que hacerlo así como el pan de cada día, tengo que perdonar cada día y pedir perdón cada día en mi vida. Es un ejercicio diario. Muy bien. Entonces, el siguiente punto, cuando dice, vamos otra vez a Mateo, por favor, vayan conmigo nuevamente a Mateo capítulo 6, que es nuestro versículo que estamos analizando, cuando dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno, pastor, ¿y cuántas veces yo debo perdonar? Porque aquí está como en infinitivo, y perdona nuestras deudas, ¿sí lo ve? Perdona nuestras, ¿cuántas veces tiene que perdonarnos el Señor Jesucristo ahí? Pues no lo dice, le deja en infinitivo, perdónanos, presente continuo, perdónanos, ahí va. La gracia habla que ya fuimos perdonados por el amor de Cristo y su amor es continuo. Por eso 1 Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Continuamente. Yo pregunto, ¿cuántas veces usted ha pecado desde que se convirtió al Señor? No antes, sino como creyente. Muchas veces. ¿Usted lleva la cuenta? Creo que ninguno lleva la cuenta. Si el que lleva 20 años en el Evangelio, o 10 o 5, nadie lleva cuenta de sus pecados. ¿Qué hacemos? Pues simplemente lo confesamos y nos apartamos de él y alcanzamos misericordia. Y él nos limpia de todo pecado. Eso es gracia. Dios nos perdona por el amor de Cristo y nos exhorta a perdonar porque Cristo nos perdona continuamente. Entonces la pregunta es, ¿cuántas veces Cristo me debe perdonar? Pastor, todas las veces, porque yo espero que Él me perdone para tener una comunión perfecta. Muy bien, buena la respuesta. Entonces, ¿cuántas veces dice la Biblia que Cristo me perdona? Todo el tiempo. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos, es decir, si reconocemos ese pecado y lo confesamos verbalmente y lo hacemos en forma urgente y rápida y continua, pues Él nos va a perdonar. Hay un problema que no queremos confesar nuestros pecados. Debemos hacerlo. Por eso dice, perdona nuestras deudas. Habla en plural. Habla de pecados en plural y de una lista que usted debe tener de la cual debe resolver hoy, no mañana, hoy mismo. No se acueste, no vaya a su cama a reposar. Si hay un pecado sin resolver, resuélvalo hoy. Esta petición es esa. Perdónanos nuestras deudas. Perdóname, Señor, mi pecado ha sido hoy, esto y esto y esto, y vaya a reposar en tranquilidad. ¿Por qué? Dice, porque si confesamos, si abrimos, si los deseamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando habla de limpiar, significa que la quita y nunca más se acuerda de ella. Entiéndalo. Ahora, entonces, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Bueno, vayamos a Mateo capítulo 18. Ahí esa pregunta alguien lo hizo. Y en Mateo capítulo 18, mire lo que fuera interesante. Vayan conmigo. Versículo 21 dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Bueno, parece que la pregunta 7 lo hacía por un número perfecto que la Biblia maneja, el 7. Ahora, eso sonó muy, digamos, que la palabra 7 que dijo Pedro era como, uy, soy muy generoso, porque ni Dios perdona 7 veces. ¿Y eso dónde lo dice, pastor? Vamos al libro de Amós. Vamos al libro de Amós. No de amor, Amós. El profeta Amós. Bueno, vayan conmigo allí al libro de Amós. Vayan unas páginas hacia atrás, bien cerquitas. Ahí. Muy bien. Y en el libro de Amós
vemos algo bien interesante, que Dios perdona y por eso Pedro saca esto del libro de Amós. Ay, se me perdió el libro de Amós, discúlpeme, me fui para... aquí está. Muy bien, Amós, aquí está, capítulo 3. Capítulo 1. ¿De dónde sacó la idea Pedro? Bueno, viene del libro de Amós, porque mire lo que dice el capítulo 1, versículo 3. Mire lo que dice. Así ha dicho Jehová. ¿Quién? Dios. Por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galada con trillos de hierro. Entonces Dios perdonaba, dice que 3 y por el cuarto no lo revocaré. Entonces Dios dijo 3 o 4, muy bien. Mire el versículo, mire 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo. Ah, interesante. Y miren el versículo 11. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo. Bueno, de ahí salió el tema de que Dios perdonaba 3 o 4 veces. Entonces, Pedro dice, si Dios perdona aquí 3 o 4, y yo, entonces, hasta 7 significa que yo me pasé más que Dios y bueno, y soy como muy buena gente. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Entonces, vayamos a Mateo nuevamente. Por eso quería mostrarles que de dónde sacó la idea Pedro. No fue algo al azar, sino que él aumentó el número con un objetivo de mostrarse muy buena gente, una persona muy querida, muy generosa en cuanto al perdón. Pero el Señor le da una respuesta tan contundente que creo que a usted y a mí nos deja también un poquito desafiados en eso. Porque dice Mateo 18, vayan ahí conmigo nuevamente, Mateo capítulo 18, y el Señor le responde de esta manera. Versículo 22. Jesús dijo, no te digo hasta 7, sino hasta un 70 veces 7, por el cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos y comenzó a hacer cuentas y le fue presentado uno de los que debía 10,000 talentos. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Muy bien, mire el acto, la situación que el Señor Jesucristo le describe a Pedro, hablando un ejemplo palpable de cómo funciona el perdón. ¿Cómo es ese perdón a nuestra deuda? Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, no significa que si yo perdono a mi deudor, Dios me perdona. No habla de esa relación. Habla de que yo perdono porque Dios, yo ya fui perdonado por el Señor Jesucristo. Es decir, cuando Jesucristo me perdonó, me capacita el Espíritu Santo para perdonar con gran facilidad y el número que sea necesario, porque eso fue al final la conclusión. Entonces, mira lo que dice. Pero saliendo aquel siervo, versículo 28, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, el mismo acto, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo a sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y se fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. El Señor deja un ejemplo aquí para le dice, mire, yo te perdoné, perdona de la misma cantidad, de la misma manera y de la misma forma. Haz misericordia. ¿Por qué? Porque yo te perdoné. La gracia habla que Dios me perdona por el amor de Cristo y me exhorta a perdonar porque fui perdonado por el Señor Jesucristo. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántas veces el Señor Jesucristo lo ha perdonado? Y aún más, voy a hacer la pregunta mucho más difícil y específica. ¿Cuántas veces le ha perdonado por el mismo pecado? Y no me alce la mano y diga, pero, y usted entonces dice, sí, muchas veces. Por ejemplo, cuando tengo malas palabras, corrompidas, dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca.
y usted dice, uy, Señor, perdóname por lo que le dije a esta señora, a este señor. Señor, perdóname esas palabrotas o esa forma degradante que utilicé, una forma racista, dolosa, dudosa. Perdóname. Y al mes vuelve y se encuentra otra persona y hace lo mismo, pero ya había pedido perdón y usted dice, Señor, perdóname. La pregunta es, ¿cuántas veces me tiene que perdonar el Señor Cristo por eso? Siempre. ¿Por qué? Porque primera de Juan dice, si confesamos nuestros pecados con sinceridad, Él es fiel y justo para perdonarnos. Ahora, hago un paréntesis. No significa que porque Dios me perdona, yo persisto en ese pecado. Porque no puedo olvidar lo que dice Proverbios, que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos de Él, alcanzaremos misericordia. El ejercicio correcto es confesar y corregir. Confesar y cambiar esas palabras corrompidas por palabras de bendición, de benignidad, de amabilidad y de amor. Entonces, no podemos engañar a Dios y decir, ah, no, como Dios me perdona, entonces yo persisto y persisto, porque lo que usted está buscando con eso es disciplina. Entonces, si Dios ve que usted anda y persiste en eso, hay tres formas de disciplina, un paréntesis. Uno, algunos están débiles entre vosotros. Dos, algunos están enfermos entre vosotros. Y tres, algunos duermen entre vosotros. Dios puede hacer cualquiera de esas tres disciplinas cuando ve que usted sigue con palabras corrompidas, pide perdón y sigue y pide perdón y sigue y pide perdón y dice, no, un momento, aquí hay algo mal, aquí hay que corregir porque no hay sinceridad y no se aparta de su pecado, entonces no alcanza misericordia. Primera de Juan, no debemos confundir lo que nos habla de que si confesamos con sinceridad y actitud de arrepentimiento, de cambio. Eso es lo diferente ahí. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No seamos tan ligeros en tomar el versículo y pensar, yo puedo persistir en esto y como Dios me perdona, Dios me ama y estoy en el periodo de la gracia y Él me perdona. No, no confundamos dos cosas que son totalmente diferentes. Dios es amor, pero es justo, equilibrado, no solo en su justicia, sino en su disciplina también. Entonces, mire, interesante, versículo 34, 32. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Ok? Entonces está hablando, ¿cuántas veces? Siempre, ilimitado. Duro, pastor, sí, pero no lo digo yo, lo dijo el Señor Jesucristo. No te digo aún 7, sino aún 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? 490 veces. ¿Quién lleva esa cuenta? Nadie. Cuando vaya a las 100, se le olvidó. Significa que ese número que dio el Señor Cristo simplemente es un número de ejemplo diciendo, mire, no le ponga números a esto, no coja una lista y vaya diciendo, bueno, mire, usted en el año 2020, en el 1 de mayo me dijo esto, mira, aquí se lo tengo guardado, aquí lo tengo anotado, yo se lo perdoné, y luego el otro, dice el Señor, no, no, no es eso, así no funciona. Perdone siempre, perdone de todo, mira, me encanta el versículo, de todo corazón. Significa que usted debe tener una actitud perdonadora permanente como el Señor. Pregunto, ¿el Señor Jesucristo nos perdona cómo? Como, sí, te perdono, pero mira esto y aquí, no, dice, y nos limpia, olvida, sepulta en lo más profundo, lo pone en lo más lejos de uno de cada uno del otro. Entonces, mire lo que dice Colosenses 3:13 en relación a esto. Vayan conmigo a Colosenses 3:13. ¿Qué nos exhorta el apóstol Pablo ahí en Colosenses 3:13? Mire lo que dice. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra Dios de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Ve? Pablo nos recuerda la petición de Mateo. Perfecto, dice, soportándonos unos a otros. Ajá. Eso se llama tolerancias. ¿Conocen esa palabra moderna que usamos ahora?
Seamos tolerantes, se llama tolerancia, soportémonos, soportémonos. Tengamos ese amor. Y luego dice, y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, dice, así también hacerlo vosotros. ¿Cuántas veces me perdonó Cristo? ¿Cuántas veces lo hace? Todo el tiempo. ¿Le pone número? No. ¿Le pone límite? No. Es siempre ilimitado su perdón de gracia. Yo debo funcionar de la misma manera. Pastores, si me la hacen otra vez, mire, hermanos, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿De quién es el que va a juzgar y disciplinar? ¿Es usted el que tiene que hacerlo? No, es Dios. Es Dios el que tiene esa potestad y esa justicia perfecta. Usted simplemente cumpla esta petición. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hable la palabra deudor, habla, como dice aquí Pablo, no solo de pecado, sino si tiene alguno, dice el versículo 2, del versículo 13, si alguno tuviera queja contra otro. Las mismas quejas y todas las dificultades. Muy bien, entonces no podemos a Dios pedirle una cosa y darle a otros otra cosa diferente. Eso fue lo que describió en el ejemplo que el Señor Jesucristo le dio a Pedro. Pedro, tú no puedes pedir algo cuando tú no lo das. Este siervo fue malo. Dice que el Señor se lo entregó a los verdugos hasta que pagó. No, nosotros no podemos pedirle al Señor una cosa y darle a otros otra cosa diferente. Así como usted se acerca cada día que Dios, el Señor le perdone, usted tiene que perdonar. No hay nada que hacer. Es un principio bíblico. ¿Para qué? Para que no tenga raíces de amargura, para que no viva en tristeza y en amargura continua, para que su mente no esté pensando solo en lo que le hicieron, sino que en lo que Cristo hace para usted cada día. Si nosotros guardamos todos esos pecados y ofensas de otro, pues va a llegar un día en que el corazón se nos va a reventar de tanta pecado y grosería y desaires que nos hacen. Si yo me lleno de todos los desaires que me han hecho, pues yo creo que perdería la razón y mi corazón estaría amargado y no estaría predicando la palabra. Simplemente digo, Señor, toma eso y llévatelo, Señor. Eso no es mío, llévate todo eso y simplemente, así como perdonas, yo puedo perdonar a los otros. ¿Cómo logro eso? El Espíritu Santo me capacita para aprender a perdonar, así como Cristo me perdonó, como dice Colosenses. Ese versículo es espectacular, Colosenses 3:13. Sépalo y entiéndalo. Si hay una queja uno con el otro, sí, perdonen como Cristo nos perdonó. Y por último, y si yo no perdono, pastor, ¿qué pasa en mi vida? Si no hay un espíritu perdonador, pues simplemente voy a vivir en amargura y en tristeza y no va a haber comunión con Dios directamente. ¿Cómo quedar sin ser perdonados? Pues nosotros tenemos que aprender a perdonar. ¿Qué pasa si yo no perdono a otros y pido perdón al Señor y no perdono a otros? Pues esa petición queda incompleta. No hay comunión perfecta. El Señor nos perdona y dice, no, mire, tienes algo con tu hermano, deja ahí tu ofrenda y ve, reconcílate con tu hermano y vuelve. No, esta petición tiene que ser completa. Perdóname que yo voy a perdonar, Señor, porque así como tú me perdonas y me das esa capacidad de perdonar, yo también voy a perdonar porque tú me has perdonado. ¿Cuál fue una de las palabras del Señor Jesucristo en la cruz? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso fue una petición del Señor. Perdónalos. Y eso es una capacidad inmensa de perdonar. El Señor flagelado, dolido, crucificado en forma injusta y dice, perdónalos. Pues esa es la gracia de Dios a través de Jesucristo. Salmo 66:18. Miren lo que dice el salmista. Si yo no perdono, eso va a estorbar mi perdón que le pido al Señor. Si yo no perdono, eso va a estorbar nuestro perdón. Y yo debo tener un espíritu perdonador. Porque si yo no tengo un espíritu perdonador, eso es iniquidad. ¿Sabe que eso es pecado?
Mire lo que dice el salmista en Salmo 66, 18. Léalo despacito y mire lo que dice ese versículo. Un espíritu no perdonador es iniquidad. ¿Qué pasa si yo no perdono? Usted está cometiendo un pecado. Eso es iniquidad. Mire lo que dice el salmista en 66, 18. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, óigalo bien, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, es decir, no perdono, ¿qué pasa? El Señor no me habría escuchado. Lo que dice el salmista. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El no perdonar, eso va a estorbar mi perdón, y el no perdonar genera un espíritu no perdonable, es iniquidad. Eso está diciendo ese salmo, eso está diciendo el salmista, y Dios no va a escuchar mi petición de perdón si anido en mi corazón el pecado de no perdonar a otros. Escúchelo, Dios no me va a perdonar si yo no he perdonado esposa, esposo, hijos, a mis padres, a mis familiares, a mi hermano en Cristo. Deja allí tu ofrenda. Y ve, reconcíliate con tu hermano, pastor, porque usted no sabe lo que me hicieron. El Señor sí lo sabe. Pero pastor, usted no sabe la infamia se la hicieron al Señor. Usted no sabe lo injusto, al Señor se lo hicieron. Usted no sabe lo indolentes que fueron, con el Señor fueron en la cruz. Usted no sabe, pastor, lo que me quitaron, al Señor le quitaron todo y jugaron sus ropas. ¿Y qué hizo el Señor? Padre, manda a tus ángeles y acaba con todo. No, no, no. Pastor, pero usted no sabe que esto lo vienen haciendo. Y el Señor dice, lo van a seguir haciendo. ¿Y qué dijo el Señor? Perdónalos. Perdónalos. Eso es gracia. ¿Qué significa eso? Que el Señor quiere que nosotros tengamos un espíritu perdonador y no miremos a la iniquidad. No perdonar es iniquidad. No perdonar es pecado. No perdonar es condenarnos a las raíces de amargura y no vivir en gozo. Dios quiere que tengamos paz. El Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. El Señor quiere que tengamos gozo. Y cuando no perdonamos, andamos con eso reciclando en nuestra mente, me lo hizo, me lo volvieron a hacer, y estos me lo van a pagar, y allí, y acá, y entonces nuestra mente, en vez de madurar en Cristo, en vez de tener la mente de Cristo, nos la pasamos pensando en lo que nos hicieron. ¿Qué dice Santiago 5:16? Vaya conmigo. Mire lo profundo que es esta petición. A veces pensamos que fue muy ligera, pero mire lo que hemos descubierto en ella. Habla de perdona nuestras deudas. Esa palabra deuda habla de un pecado activo, de los pecados reales, que implica, perdona no significa que debo hacer una confesión de mi pecado, que es necesario decirlos, que es urgente para restaurar mi comunión con el Señor, que yo puedo prevenirla si yo sigo y amo sus dichos, que es continuo, todo el tiempo tengo que pedirle al Señor perdón, esa confesión continua, así como todos los días, que cuántas veces tengo que perdonar, todas las veces, es siempre, es ilimitado, como el Señor lo pide en Colosenses y nos lo pidió en la cruz también, y que finalmente si yo no perdono, eso es iniquidad y crear raíces de amargura. Yo tengo que vivir libre. Y si yo perdono, vivo libre. Eso es la paz del perdón. Pero el que no perdona vive en amargura. Y usted puede vivir feliz y tranquilo. Mire lo que dice Santiago 5:16. Confesaos que vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis, ¿qué? Sanados. Ahora, la interpretación, la Biblia tiene siempre una interpretación única, pero tiene varias aplicaciones. Pero mire, dice acá, y quiero llevarlo ahora sí en ese sentido. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis, ¿qué? Sanados. La palabra sanado siempre, pero hablemos también de sanar nuestro corazón emocional. Mire que si confesamos nuestras ofensas y buscamos ese perdón, vamos a tener la paz del perdón. Vamos a estar, ¿qué? Es para que seáis, ¿qué? Sanados. No solamente el cuerpo duele y se enferma. El alma, las emociones, a veces son más
se enferman mucho más y son más lesivas que el mismo cuerpo. Y Santiago nos dice, ¿quiere tener paz? Perdónense unos a otros, confiesen sus ofensas unos a otros. Ahora, esto no está hablando, que es mal interpretado, que yo tengo que ir a una persona y confesarle mis pecados. No, no, no. Habla de que si yo tengo algo con un hermano, lo busco y le digo, confesamos vuestras ofensas unas. Es decir, como dice Colosenses y como dice Efesios, seamos benignos a otros y perdonadores. Es decir, hermano, mire, yo dije algo de usted malo. Yo dije que usted había hecho esto y perdóneme, yo lo calumnié. Yo dije una mentira. Y a las personas que se lo dije, ya les dije que eso era una mentira y vengo a decirle a usted que me perdone. Y confesé los pecados a nosotros para que seáis, ¿qué? Sanados, para que tengamos la paz del perdón. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino el perdón que el Señor nos pide que demos. Oiga lo que voy a decir, es un perdón sobrenatural, porque el hombre normal o las personas dicen, yo no perdono, o perdono y no olvido, o ni se le ocurra pedirme perdón, o esto no quedará en el olvido. Para poder lograr lo que dijo el Señor Jesucristo en la cruz, se requiere un perdón sobrenatural. Pastor, mire, esto me lo hizo mi familia, mis amigos. ¿Qué hago? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amado Padre, gracias, Señor, damos esta noche. Señor, qué difícil es esto, pero tú nos das y nos capacitas para tener paz y tranquilidad. Sería terrible que reclamen nuestras vidas y lleguemos a la eternidad sin haber perdonado y sanado nuestras vidas. Señor, que de esta noche no pase. Que confesemos nuestras deudas. Y Señor, permítenos que esta petición sea una realidad en mi vida. Así, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Señor, dame tu paz. Dame tu corazón perdonador. Y permíteme perdonar a mi esposo, mi esposa, a mis hijos, mis hermanos de la iglesia, a mi jefe, a mis maestros, a mis compañeros. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y dame, Señor, esa capacidad para sanar mi vida, sanar mi corazón y no andar con esa cadena de esclavitud, de tener la zozobra y la amargura del no tener el perdón. Como dijo el salmista, si yo hubiese visto la iniquidad, no me hubieses escuchado. Yo tengo, Señor, que tener un espíritu perdonador, porque si no lo tengo, estoy en pecado. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos